A continuación, presenciaremos la conferencia denominada Repositorio Institucional UNAM, licenciada Nélida García. Nélida García es docente titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, investigadora categorizada y extensionista, directora de proyectos aprobados por la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica y la Secretaría de Investigación y Posgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, experta teórico-práctica en organización y tratamiento de la información y temáticas afines, como el acceso abierto a la información científica, repositorios institucionales, metadatos, estándares internacionales de descripción de recursos. Es licenciada en Bibliotecología y Documentación, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, tiene una maestría en Procesos Educativos mediados por Tecnologías en etapa de tesis, actual coordinadora de Red UNAM. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a la comisión organizadora de estas jornadas de innovación, desarrollo tecnológico, extensión y vinculación por invitarnos, entonces, por darnos el espacio al repositorio de la UNAM a comentar con ustedes compartir con ustedes un contenido sobre las tendencias de la comunicación académica en la región. Esta charla está fundamentalmente basada en un documento que ha surgido a partir de reuniones en el marco de el Global Research Council en Brasil en el 2019, y se trata de los lineamientos, de los principios y de las acciones que referentes de Latinoamérica, pero fundamentalmente referentes que para nosotros, los actores de los repositorios institucionales, de los investigadores en cada una de las universidades de nuestro país, es muy importante porque cuenta con la opinión, con el aporte, con la participación de redes federadas como La Referencia, que son organismos que nuclean a todos estos nodos nacionales de los cuales la UNAM también es parte. Entonces, un poco el desarrollo de la charla tiene que ver con estos aportes, que de hecho en estos espacios regionales también se encomienda a los miembros, a los nodos nacionales, hacer extensiva a todas las comunidades universitarias a quienes le cabe esta responsabilidad de desarrollar repositorio. Es por eso que, en síntesis, el contenido que hoy queremos compartir tiene que ver con el modelo de comunicación científica que actualmente prima en América Latina, ¿sí? Y con los desafíos que América Latina frente al mundo, ¿sí? Actualmente los tiene sobre la mesa para modificar determinados parámetros y, si se quiere, poder acompañar sin desvincularse del mundo científico internacional. También vamos a tocar algunos términos vinculados con el rol que deberían desempeñar o adoptar en cada país, en cada institución, los organismos de ciencia y técnica, para que todos los resultados, ¿sí?, generados en el marco de los fondos públicos sean dispuestos en acceso abierto para la consulta de todos. En relación a esto, ¿cuáles serían entonces los principios? ¿Cuáles serían entonces las acciones concretas a seguir? ¿Cuáles son los principales puntos de acuerdos y también los puntos más divergentes que nos alejan de la realidad de países desarrollados, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué es nuestro RIT UNAM y cuáles son los principales desafíos? Brevemente, ¿cuál es la situación de América Latina en cuanto al modelo de comunicación científica según estos parámetros regionales? Y que seguramente todos nosotros, todos los presentes, todos los investigadores de la universidad, acordamos con ellos porque es la realidad que nos toca vivir, ¿verdad? América Latina
En América Latina prima un modelo de comunicación científica que es no comercial, por el hecho de que fundamentalmente todos los proyectos se desarrollan desde el aporte de los fondos públicos del Estado. Los que caminamos o transitamos este sendero del acceso abierto desde el año 2000 en adelante, comprobamos que se exhibe una sólida tradición en acceso abierto en América Latina. Las revistas en América Latina, en su gran mayoría, son revistas que se caracterizan no por cobrar el conocido APC, sino por no presentar. Existe una relevante tradición que se palpa, una tradición universitaria de repositorios con nodos nacionales que son pioneros, ¿sí?, en el trabajo de cosecha de datos científicos de cada una de las instituciones de investigación de nivel superior y institutos de investigación para compartirlo con el mundo. Y en general la región latinoamericana es un verdadero símbolo de posicionamiento en los directorios internacionales de acceso abierto. Vamos a ir desarrollando un poquito más concretamente algunos de estos puntos, para comprender por qué o cuál es la situación de la comunicación académica en América Latina, ¿no? Cuando decimos que Latinoamérica exhibe una sólida tradición en acceso abierto, es porque efectivamente existe un conjunto de iniciativas colaborativas, no comerciales, gubernamental, y con un rol destacado de la universidad pública en el mantenimiento de proyectos de revistas gratuitas, ¿sí?, no solamente para el lector, sino, por supuesto, para sus autores. Cada uno de nosotros, investigadores, desde nuestras distintas áreas disciplinares, somos testigos de algunos ejemplos en este sentido, ¿sí? Cielo, Latindex, Redalix, Claxo, podríamos agregar acá a Mélica, de lo cual vamos a hablar dentro de un ratito también. También se puede afirmar, a partir de estos lineamientos, de que existe un fuerte o marcado posicionamiento regional en directorios internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de herramientas de desarrollos tecnológicos como OpenDuar, Duar, Open Journal, ¿sí?, podemos visualizar revistas que en su mayoría no cobran el APC. Podemos también observar a través de esas distintas vías, conocidas como la ruta verde, como la ruta dorada, ¿sí?, que es relevante y que efectivamente existe esa tradición universitaria de repositorios y que existen los nodos nacionales pioneros que nos cosechan a cada uno y que nos hacen interoperables con el mundo, ¿sí? También otra cuestión interesante a destacar desde estas tendencias es este marcado control de los aspectos de la cadena de valor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en países del mundo desarrollado, tanto de Europa como de Estados Unidos, esto muchas veces no ocurre. Lo que sí ocurre entre nuestros países, que cuentan no solamente con el fomento, sino con las políticas de acceso abierto, con el financiamiento de la I+D, con el desarrollo de infraestructuras y servicios de acceso abierto que nos asisten, ¿sí?, con la compra de servicios a editoriales comerciales, y esto ustedes seguramente lo pueden atestiguar desde la experiencia en cada unidad académica. Todos los investigadores, docentes, alumnos, tenemos acceso a través de un ID, ¿sí?, a la biblioteca electrónica del MinSIT, por ejemplo, ¿sí? Nos cabe conocer el origen, ¿sí?, de ese acceso libre y gratuito a la información científica, que a su vez se torna reusable para nuestros trabajos propios, ¿no? Bueno, y otras acciones en cuanto a evaluación e indicadores, que no es el momento de desarrollar, pero que sí existen y prometen un cambio en el modelo. De que si en este contexto existen avances, está claro que sí, pero si existen asimetrías, también. ¿Por qué?
porque existe la desigualdad de recursos entre los países, ¿sí?, de Latinoamérica, por lo cual estos expertos, estos referentes, nos llaman a la reflexión, ¿no?, y nos piden el aporte desde los organismos de ciencia y tecnología y demás, fundamentalmente, a desarrollar acciones que se aproximen a solucionar la problemática de los entornos diversos, que sí existen, que sí están presentes, y que eso no sería posible si no se fortalece la cooperación. Lo que también hemos dicho, y que es un hecho, es que el financiamiento de la investigación en nuestros países regionales son fundamentalmente provenientes de los recursos públicos. Es por eso que en algunos de estos países ya se ha legislado, y en esa legislación prima esta idea de que si los desarrollos de investigación se producen en este contexto, corresponde que sus resultados queden abiertos y accesibles a todos. Por lo antes dicho, es lógico pensar que existen entidades que se están ocupando con una tradición interesante en esta tarea. Una de ellas es la referencia. La referencia es una red federada de repositorios en acceso abierto que ofrece de manera horizontal para todos sus países nodos una infraestructura demasiado fuerte, demasiado significativa en cuanto a tecnología, directrices, acuerdos conjuntos, bienes públicos. ¿Por qué? Porque su finalidad es la de apoyar servicios, estrategias de acceso abierto en la región, ofrecer plataformas tecnológicas transferibles. Perdón, estoy mirando el teléfono para corroborar que todo vaya bien, que me estén escuchando. Así que ahora sigo. Apoyar entonces servicios, decíamos, estrategias. Se escucha, ofrecer... perdón Nélida, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo estoy monitoreando, sí, estoy monitoreando el canal de YouTube y todo va bien, así que cualquier cosa te aviso. Gracias María, muy amable. Entonces, en este contexto decíamos la finalidad de entes federados como la referencia, siempre estamos hablando de América Latina, ¿sí? Es una suerte que se propongan esta finalidad de compartir con todos sus países nodos, que ahora vamos a ver cuáles son, hacerlo transversal a esta plataforma tecnológica, ¿no?, con estándares, decíamos, de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? La capacidad técnica de que las grandes bases de datos puedan dialogar entre sí y puedan transferir sus contenidos, a su vez que pueden captar el contenido de otras para hacerlo visible, ¿no? Y en ese marco de visibilidad, ¿quiénes somos visibles? Todos los que aportamos, los que sumamos a esta filosofía, a este gran movimiento de colocar en acceso abierto la producción científica que se genera en las instituciones de educación superior y otras de investigación científica. Acá hay otro punto en relación a la gran finalidad que tiene esta entidad federada, que dice que se ocupa de generar acciones desde la aproximación de bienes públicos para la ciencia abierta. Específicamente la cuestión de los datos científicos o de los datos primarios de investigación. En un ratito les voy a estar mostrando el resultado concreto de Argentina, ¿sí?, en este sentido, por ser uno de los países pioneros junto con Perú y México en cuestiones de legislación en acceso abierto, ¿no? Entonces, también la referencia prematuramente se ha ocupado de abrir un capítulo específico vinculado, no solamente con el resultado de la literatura científica, sino también con el proceso de la ciencia, ¿sí? Esto sería concretamente y brevemente el compartir, no solamente los resultados finales de nuestras producciones, sino también el proceso que nos lleva a esos resultados finales. Destacar acá también, dentro de esta cuestión de la referencia,
digamos, la fortaleza de su visión a través de los nodos nacionales, que tienen esta misión de cosechar documentos científicos de las instituciones de investigación, uno a uno, de cada uno de los países miembros, y que, bueno, en nuestro caso, en el caso de Argentina, no se llama Sistema Nacional de Repositorios Digitales, ¿sí? Y depende del MinCit. En otros países a veces depende de los ministerios, a veces también depende de redes organizadas en el marco de las universidades públicas. No es nuestro caso, pero sí es el caso de Salvador, de Ecuador, por ejemplo. En la mayoría de los países, que en total ustedes notan acá, esta es una captura de la página principal de la referencia. Acá vemos que son 10 nodos nacionales en total, entre los cuales ahí figuramos. La referencia tiene entonces como finalidad, como misión, dar visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación superior e investigación de toda América Latina. Promover el acceso abierto y gratuito al texto completo, y esto es acorde a la filosofía del acceso abierto, aprobada ya entre el año 2000 y 2002, en lo que todos conocemos como las iniciativas de las 3B, ¿sí? Con especial énfasis en los resultados financiados con fondos públicos. Que acá este es el punto justamente de divergencia de nuestros países latinoamericanos con los países desarrollados claramente, ¿sí? Entonces, si que no hacemos, porque respeto a aquellos investigadores que tienen el contacto con estos canales, que se manejan a través de estos canales y que los conocen, pero también está claro de que no todos tuvimos la oportunidad de conectar con esta información y no todos conocemos cuál es la función que desarrollan estos organismos regionales y que tienen tanto impacto en los repositorios de cada universidad de nuestro país. Por eso es que me parece valioso que se conozca, que se sepa que la referencia, nada más que la referencia, es un portal que nos da en este momento acceso a casi 3 millones de documentos, ¿sí? De los cuales casi 2 millones son artículos, como ven acá, más de 70.000 recursos son reportes, más de 300.000 tesis de doctorado, más de 600.000 tesis de maestría, ¿sí? En este momento, este canal, ¿sí? Que se ocupa de nuclear a repositorios de todas las universidades, de cada uno de los 10 países, nodo, nos está mostrando y nos está colocando en acceso abierto, gratuito, tanto para el lector como para el autor, esa cantidad de recursos científicos, ¿sí? Provenientes, entonces, decíamos fundamentalmente, de desarrollos que se solventan con el dinero del Estado, ¿sí? Esa porción, digamos, cada país suma su porción. Esta porción que vemos acá es la nuestra, nuestra porción argentina. Hacemos un aporte de más de 200.000 recursos científicos a esa red. Acá ustedes ven el despliegue por tipo de recurso, cuántos artículos, cuántas tesis doctorales, cuántas tesis de maestría, informes técnicos, capítulos de libros, conjuntos de datos, 362, conjuntos de datos argentinos, llámese datos primarios entonces. Somos uno de los pocos países que estamos aportando en este sentido. En este caso, la referencia, decíamos, es una red. ¿Cuál es el aporte, quiero decir, de nuestro país acá? Nuestro país, entre otras cosas, es signatario de los principales acuerdos de la referencia. ¿Eso por qué? Porque si nosotros revisamos los documentos que dieron origen a la red, los aportes de los distintos países, vamos a notar que nuestro país ha sido sede de muchos encuentros, sede de la firma de muchos acuerdos importantes, ¿no? Ahí tenemos que la representatividad está dada por el Consejo Directivo del MinCit, y que somos pioneros en la legislación y en las políticas de acceso abierto. Allí figura la ley, su reglamento de ley, del cual, si nos alcanza el tiempo, podemos conversar un ratito.
Decíamos anteriormente que somos unos de los pioneros en dar acceso a los datos científicos, a ese camino que abre la referencia hacia la ciencia abierta, ¿no? Y marcábamos recién que son 367 los conjuntos de datos que Argentina ya hace visible a través de su portal de datos, DACITAR, ¿sí? El portal que nos permite a cada uno de forma centralizada, buscar, acceder a todos los conjuntos de datos primarios de investigación disponibles en acceso abierto a través de repositorios digitales institucionales que hoy integran el Sistema Nacional de Repositorios. A modo de muestra nada más, les pongo dos imágenes ahí. Son 8 los repositorios cosechados, ojalá, más temprano que tarde, el RIT-UNAM sea uno más. Ya hemos hecho algunas pruebas, las pruebas están en proceso de revisión por el Sistema Nacional, tenemos el OK previo, lo que significa que en cualquier momento el RIT-UNAM suma a esos 8 repositorios de datos primarios cosechados, y bueno, nos queda el desafío como universidad, la tarea de continuar esto, ¿no? Allí ven ustedes en agricultura, silvicultura y pesca, en artes, historia, todas las disciplinas que quizás no nos imaginamos están aportando ahí. Los invito a visitar el portal. Hablamos hasta ahora de los canales, podríamos decir, que emplean tanto a la ruta verde como a la ruta dorada, emplea los repositorios, más que nada, la referencia se ocupa de los repositorios. Pero no podemos dejar de nombrar a esos canales que también son tradición en cuanto al acceso abierto en Latinoamérica y que no son repositorios, van por la vía dorada. Tenemos ejemplos conocidos, decíamos como Cielo, Latindex, Plazo, Redalix. Acá tienen ustedes una pequeña definición, y sabemos que en general son portales, proyectos académicos que tienen como fin hace años ya difundir la literatura científica a través de revistas en acceso totalmente abierto en la mayoría de los casos, sin APC en la mayoría de los casos, y que están disponibles para todos los actores. Podríamos decir que de la mano de todo lo anterior, ¿sí? De la mano de todos estos proyectos que tienen una larga tradición, ¿sí? En nuestro país y en Latinoamérica, en Iberoamérica también, como Redalix, surge una gran organización con un gran objetivo, que es Amélica, ¿sí? Amélica se propone dar acceso abierto en la ruta o en modo diamante a todos los latinos y a todo el mundo. ¿Para qué? Para lograr la sostenibilidad y la biodiversidad, ¿sí? Del acceso abierto en un modo que no afecte al creador de la literatura científica. Amélica es entonces una infraestructura de comunicación para la publicación académica y la ciencia abierta, acá se incluye el producto y el proceso, ¿sí? Sostenida de modo cooperativo, centrada en el modelo de publicación sin fines de lucro, para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica. Me parece que esto es lo que todos, desde la UNAM y desde cualquier lugar de la investigación, debemos comprender para comprender cuál es la tendencia y cuáles son las necesidades del cambio de modelo en la comunicación científica, ¿no? Sin fines de lucro y conservando la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica. Todos sabemos que en las distintas universidades de nuestro país y de otros, aún de Latinoamérica, se ha desarrollado una cultura diferente a esto, donde los investigadores más, con más trayectoria han tenido que afrontar y siguen afrontando un alto costo para poder posicionarse en el ranking de muchos títulos de revistas, ¿no? Que salen a través de grandes plataformas, de poderosas plataformas, que no son gratuitas justamente, ¿sí? Entonces, Amélica, esta infraestructura de la cual estamos hablando, que además es premio SPAR, 2019 por la innovación, es impulsada por organismos internacionales, obviamente, como la UNESCO, Claxo, Redalic,
la gran red de revistas, ¿no?, de Latinoamérica, Iberoamérica también, Redalic, y un conjunto de instituciones académicas más. Por lo tanto, su fortaleza está a la vista y su intención, ¿no?, de hacer, de sostener del acceso en Latina está muy clara. Acá también podemos ver números, ¿no?, para tener idea de qué pasa ahí, cuáles son las instituciones participantes, cuáles son los editores capacitados, las revistas, los índices de revistas, cuántos artículos, ¿no? Las editoras participantes también. Seguimos, porque Amélica defiende, decíamos, este acceso abierto diamante como modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta a la comunicación científica, ante un escenario donde el acceso abierto, claramente, y eso lo podemos palpar, lo podemos ver, porque muchas revistas nos ofrecen acceso abierto a nuestras producciones, pero a la vez nos dicen que eso tiene un costo. La mayoría de nosotros lo conoce como APC. Que si no lo pagamos nosotros como autores, seguramente lo paga una institución. Entonces, ante este panorama, ante estas diversas vías con las cuales convive el acceso abierto a nuestro entorno, Amélica, como infraestructura, tiene la convicción de que la solución para lograr un ecosistema académico y científico que sea sostenible, inclusivo y participativo, está en lograr un modelo de comunicación y publicación científica que no busque ese lucro comercial y que esté en manos y control de la academia. Entonces, si todos tenemos claro esto, me parece que creo en lo personal, ¿no?, que nos va a resultar a cada uno, desde el área disciplinar que nos toque, más fácilmente comprender el por qué debemos hacer ese esfuerzo de cambiar nuestra cultura del compartir y familiarizarnos con estas plataformas digitales marcadas a lo mejor no por la propiedad intelectual, que no se abandona en ningún punto para nada, sino que se vale de otras alternativas de licenciamiento, como son las licencias Creative Commons, ¿sí?, para que el uso, la usabilidad de nuestra producción científica sea factible, y que en ese contexto se respete nuestra creación, ¿no? Entonces, Amélica se propone una serie de principios que nos clarifican un poco esta tendencia, ¿no? Nos dice que el conocimiento científico generado con fondos públicos, esto que ya hemos dicho, es un bien común, y que el acceso a ese conocimiento, por lo tanto, es un derecho universal, ¿sí? El otro principio dice que se debe fortalecer este modelo de publicación abierta, propiedad de la academia, sin fines de lucro sustentable, con métricas responsables. Este es un punto al cual debemos prestar mucha atención, porque muchos de nosotros estamos preocupados por esta cuestión de las métricas. Si no publico en una revista de renombre, también así va a estar medida mi participación y la salida de mi producción, ¿no? Entonces, esto es algo que hoy no está resuelto, pero sí está en la agenda de todas estas entidades y que puede llegar a encontrar una solución en el corto y mediano plazo, ¿no? Todo esto no subordinado y sin pago por procesamiento o publicación del famoso APC. El acceso abierto, esto complementa lo anterior, no tiene ningún futuro ni sentido sin una evolución en los sistemas de evaluación a la investigación, que valoren la publicación por sus propios méritos y no por el lugar en donde se publica. Muchos de nosotros, como decía en el punto anterior, estamos esperando eso, ¿sí?, que realmente se realce, y una de las tendencias y de los desafíos y, digamos, del posicionamiento de las políticas regionales ante el mundo es esta, que se valore la tradición de América Latina en el desarrollo de los repositorios, es decir, de la ruta verde del acceso abierto, que ya tiene más de 20 años en países como el nuestro y otros de Latinoamérica.
La consolidación del acceso abierto exige la transición a la comunicación científica digital, por lo tanto, lo que decíamos hace un ratito. Y la inversión económica en el acceso abierto debe ser, en lo posible, ¿no? A eso, si no, nada de esto tendría sentido, coherente con su beneficio a la sociedad. Es decir, que se terminen un poco las élites, ¿no? La sustentabilidad del acceso abierto debe basarse en esquemas de trabajos cooperativos, por lo tanto, y en una cobertura horizontal de costos. Todos estos principios, obviamente, ustedes dirán, y bueno, es lo políticamente correcto, pero muchos de estos principios nosotros podemos decir desde la experiencia que ya se ven cristalizadas en acciones, en todo el conjunto de la vía verde que se desarrolla y también de la vía dorada, porque son millones los registros, los documentos a los cuales podemos acceder por esas dos vías. Es necesario reconocer la diversidad de las revistas científicas, esto es algo que se suele escuchar mucho entre nosotros los investigadores, que no todas las revistas, que hay una gran diversidad, no todas las revistas deben tener las mismas exigencias, ¿no? Sobre todo en áreas como las sociales, en relación a otras. Las revistas deben permitir que el autor, cada uno de nosotros, investigadores, podamos retener el derecho de nuestra obra y eliminar las políticas de embargo que están tan en boga y terminan impidiendo la visibilidad de nuestros recursos. El impacto social de la ciencia es la base de la existencia del acceso abierto y es necesario respetar las diferentes dinámicas de generación, circulación de conocimiento por área, lo que decíamos anteriormente, no todas las áreas disciplinares presentan la misma realidad, ¿no? Este es un mapa que acá no se va a notar bien, es un mapa, digamos, de la referencia y de Amélica, de Amélica más que nada y de Redalic en el mundo que después se puede analizar para ver el desglose en cada punto del planeta, ¿no? Ahora bien, hemos hecho bastante énfasis en la situación de América Latina. América Latina, frente al mundo, experimenta necesidades especiales, sobre todo en este momento que se dice que es un momento, en lo regional se dice que es un momento de coyuntura, porque existen iniciativas muy fuertes desde las redes y desde los consorcios y desde los consejos y demás europeos de investigación, que están planteando algo que a lo mejor muchos de ustedes conocen como el Plan S, ¿no? El Plan S es europeo, proviene de un consorcio muy conocido ahí, que se llama Coalition S, y es una iniciativa para el acceso abierto de publicaciones científicas, ¿sí? Que se lanza en el año 2018, ¿no? Por el Consejo Europeo de Investigación, como decíamos, y agencias nacionales de financiación allí, representado por 12 países. Concretamente, esta iniciativa dice que para el 2020, ya hemos pasado, los artículos resultantes de toda investigación financiada con fondos públicos deben estar en plataformas y revistas de acceso abierto. Y ustedes dirán, bueno, pero es lo mismo, Amélica propone lo mismo. Si miramos con una lupa, ¿no? Como quiere indicar el ojito ahí, el Plan S incluye algunas cuestiones que han puesto en alerta a los referentes, por ejemplo, de Claxo y otras, y todos los organismos que están a cargo del acceso abierto, del desarrollo del acceso abierto en América Latina, ¿no? Y es, por ejemplo, esta que ven acá, que el financiamiento de los denominados costos de procesamiento o APC para publicar tiene que estar garantizado, que se debe fijar un precio máximo para los mismos, y bueno, también entre sus recomendaciones, esto es muy breve, ¿no? Recomienda que el copyright permanezca en los autores, con una licencia, Creative Commons, para asegurar su mayor uso, entre otros aspectos. Es decir, si nosotros vemos así muy rápidamente, encontramos más semejanzas que diferencias. Pero el debate es un hecho. Los expertos se están encargando, sobre todo los referentes, como les decía, de América Latina, hay trabajos muy puntuales de Domi Babini, por ejemplo, que es una referente de la Claxo, donde nos pone en alerta
a todos y nos pide, sobre todo a los argentinos, una tregua en este sentido. Una tregua porque este plan S propone, entre otras cosas, establecer, como dice acá, niveles de APC y políticas, ¿no? En un contexto donde hay un problema que permanece, que es el control de la ciencia en manos de unos pocos, y los países y sus instituciones académicas no tienen ningún control más allá de los acuerdos comerciales. Es decir, acá vemos como contrapunto que América, por otra parte, propone un conjunto de acciones cooperativas que ponen el foco, digamos, en esos ecosistemas, en esas tecnologías, conocimientos y experiencias que ya existen y que conectan, digamos, a toda la producción científica con su pertenencia a la academia, ¿no? Es decir, los expertos están analizando con lupa esta iniciativa, y por eso el debate existe y es muy fuerte en este momento, porque algunos de los elementos, ¿no?, que se reclaman desde lo latinoamericano es que se requiere un mayor tiempo, por lo menos, para conocer sus alcances, o que por lo menos se dice no es aconsejable en el corto plazo para América Latina adoptar estas medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa tradición que marcamos antes en acceso abierto, ¿sí? Nuestro modelo de comunicación científica es no comercial, solventado por fondos públicos, nuestras revistas por lo general no presentan APC, y nuestros nodos nacionales efectivamente se encargan de cosechar, de compartir, y no solo eso, nos posicionan internacionalmente a través de los directorios, que son un portal internacional, a toda esa producción. Entonces lo que se pide es esa tregua, ¿sí? Es poner el foco y respetar esa tradición, hacer valer esa tradición de los repositorios, y que esto no termine en otra vía comercial que disfrace de alguna manera el acceso abierto en un acceso híbrido, es decir, en un acceso por el cual todos, tanto instituciones como creadores de la investigación científica, tengamos que pagar. Entonces, está claro que hay una incomodidad, que hay divergencias, que hay una necesidad de cambiar el modelo, porque hay razones. Las principales razones que se marcan a nivel regional son estas que se ven acá, ¿no? Ausencias de acuerdo entre países o universidades con editoriales comerciales. Es decir, las editoriales comerciales siguen su plan y siguen aplicando su alza en los precios, que impacta muchas veces en las propias universidades, como decíamos hace un ratito. El acceso que todos nosotros tenemos a través de un IP a la biblioteca electrónica del MinCIT tiene un costo para el país, tiene un costo para todos los organismos de ciencia y técnica, no es gratuito. Entonces, otra de las cosas que se destacan como problema a resolver en el tiempo, por supuesto, es la lentitud en las acciones, llámese las rutas verde, dorada, para que los resultados de los financiados con fondos públicos efectivamente aparezcan, tengan esa visibilidad prácticamente inmediata que se requiere de la producción científica. Esto decíamos ya hoy, aumento de precios constante, y la necesidad de buscar el equilibrio entre ese mundo de producción académica comercial y la no comercial. Por lo menos, si no se trata de lograr un modelo puro no comercial, por lo menos equilibrar entre los organismos, ¿no? Y en la medida de lo posible, ¿no? Modelo que privilegia las métricas como un factor de impacto para la evaluación. Esto que decíamos hoy, que obviamente por obvias razones no nos podemos explayar ahora, pero que son objetos de charlas sucesivas seguramente. El investigar, indagar, descubrir de qué se está conversando o qué se está proponiendo en función de esta modificación. El cambio de modelo entonces es un hecho. Hay grupos de expertos que inclusive son externos a nuestra región, de la Comisión Europea, que han podido percibir, que han podido constatar esa necesidad, porque continúa el creciente rol de las editoriales comerciales,
que el factor de impacto como elemento de competencia en las evaluaciones es un hecho, que el aumento de los precios de las suscripciones que afectan a los presupuestos de los organismos es un hecho, que como contraparte a todo esto existe una tradición puesta en escena, como decíamos, de las revistas digitales en acceso abierto, también es verdad, que la industria editorial comercial tiende a un oligopolio, y eso lo percibimos siempre, con altas, constantes, y que la asimetría es una realidad, y que esto también tiene como contrapunto todo esto que marcábamos antes de las distintas entidades federadas de Latinoamérica, tanto las redes de revistas como las redes federadas de repositorio, que se han puesto la misión institucional, ¿no?, de difundir ampliamente todos los resultados generados con fondos públicos en acceso abierto, y que lo han hecho en la mayoría de las veces a pulmón, ¿sí?, a través de estos esfuerzos cooperativos, construyendo redes, ¿no?, bueno, como el propio trabajo que se está gestando hacia adentro de nuestra universidad en función del desarrollo del repositorio, que también todos sabemos es un esfuerzo colectivo de todos los actores, ¿no? En este momento preciso, la mayor parte del desarrollo, lo que se está logrando en el repositorio, es gracias a cada uno de ustedes que están escuchando acá, de los que no están escuchando pero que son parte, de los investigadores, los docentes, los becados, los bibliotecarios, etc. ¿A quién le cabe este rol, ¿no? En los documentos, también inclusive los internacionales, acá se cita uno, del grupo de expertos de la Comisión Europea, que perciben, ¿no?, y notan de que la respuesta descansa en los organismos de ciencia y tecnología, que son los que definen la política del financiamiento, ¿no? Y bueno, acá hay una cita textual de este grupo de expertos que dice que en alianza con las instituciones de investigación, sus bibliotecas, ¿no?, esto sirve también para estar conscientes de que las bibliotecas en cada unidad académica dentro de la universidad son un elemento, son un punto de presión y de acción indispensable para el desarrollo de estos canales de visibilidad de la ciencia, ¿sí? Las bibliotecas y sus investigadores, ¿no?, los financiadores, todos ellos juntos pueden reformar el panorama general de la publicación, de la comunicación académica, logrando un mejor equilibrio, por lo menos, entre los sectores público y privado del ecosistema. Bueno, ¿que existe apoyo explícito de las instituciones y gobiernos? Creo que sí, que con solo hacer este repaso rápido, queda claro que sí. Algunas de esas acciones se explicitan acá, desde las mismas declaraciones, ¿no?, de Berlín, Budapest, las 3B, ¿no?, allá cuando comienza el desarrollo de este movimiento del acceso abierto, por las mismas razones y divergencias que estamos marcando acá, ¿no?, que todavía no terminan de solucionarse. La Comisión Europea, a través del programa Horizonte 2020, los que están más conectados con esta información saben de qué se trata, planes de agencias federales que financian el I+D, en países desarrollados como Estados Unidos, las numerosas agencias de financiamiento en el mundo que tienen políticas basadas en repositorio, otras iniciativas de apoyo, y las legislaciones que en el caso de América Latina, nosotros como país tenemos el privilegio de ser uno de los pioneros. Perú, México, en un ratito hablaremos de nuestra ley. Entonces, estos organismos regionales nos proponen principios y acciones concretas, ¿no? Algunos de los principios vamos a mencionar, otros ustedes lo van a poder después ver en la presentación. Algunos, por supuesto, son una síntesis, un reflejo de lo que venimos hablando, focalizar la política bajo el principio de que todo financiamiento total o parcialmente con fondos públicos deben estar en acceso abierto, preservar y fortalecer un sistema de comunicación académica que sea colaborativo, no comercial, con apoyo del público, es decir, de todos los actores, y que por lo tanto termine siendo sustentable, consolidar el modelo regional, y esto me parece muy importante, ¿no?, vinculado con el modelo internacional, porque nosotros solos también se hace difícil, impulsar la transición a un escenario de ciencia abierta, lo que decíamos hoy, ya tenemos un resultado inicial
ejemplar, ¿no? Como el portal de datos abiertos de nuestro Ministerio Nacional, y priorizar tecnologías como las del software libre, código abierto, y lograr que esto no termine siendo un paquete, un enlatado, sino que todos podamos participar de estas acciones, compartir estos avances, porque también hay asimetrías entre nuestros países de Latinoamérica, compartir el avance para que entre todos podamos fortalecernos, fomentar un modelo de trabajo bajo el concepto de red federada, así como hemos visto el ejemplo de la referencia, de manera que podamos contar con acuerdos generales a nivel regional, tal cual nos proporciona la referencia, y que a través de los nodos nacionales podamos estar respondiendo a las diversidades, porque no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo y necesidades, ¿sí? Siguiendo con las acciones, incluir este tema en las reuniones de autoridades, bueno, a nivel regional, ¿sí? Para poder alinearnos detrás de posiciones o de iniciativas con el Plan S. Porque claro está, no es la idea desvincularse, sino tomar de allí quizás, como nos pasa hoy día, la referencia no actúa sola, la referencia desde un principio estuvo conectada, por ahí no lo mencionamos antes, pero con organizaciones europeas como ser el OpenAIRE. OpenAIRE fue esa plataforma o esa estructura europea que ideó, que creó las primeras directrices y que por supuesto de allí trasladó a esa gran infraestructura que es hoy la referencia. Y bueno, nosotros también desde los nodos nacionales no solo respondemos a los latinoamericanos, sino que eso está vinculado y está conectado con el idioma que usa el mundo en el marco de la interoperabilidad de los recursos, ¿no? Bueno, promover políticas, licencias para que los resultados sean difundidos mediante, eso también es importante remarcar, las licencias Creative Commons son esas licencias que por defecto adopta nuestra región latinoamericana, ¿sí? Para que nuestros recursos estén protegidos y puedan ser, bueno, interoperables, accesibles, reutilizables, ¿sí? Hay todos unos principios en función de eso también. Para los datos primarios hay una especial, que es la que se menciona acá, la CCO, ¿sí? Y para, bueno, para la literatura o para el resultado científico en general, las propuestas son la de CC BY, que es la más liberal, digamos, en cuanto al uso, y la CC BY NC-SA, que es la no comercial, la que indica que todos podemos acceder, leer, reutilizar el contenido, compartir con otros, pero en las mismas condiciones que hemos podido acceder y sin darle uso comercial, por supuesto, a ese resultado. Es decir, cuando yo esta mañana por ahí tuve la oportunidad pequeña de escuchar alguna de las exposiciones en el marco de la jornada en cuanto a patentes y demás, y reflexionaba sobre esto, ¿no? Es muy difícil estar hablándole acá a un público tan profesional como el de la UNAM, de un ámbito en el que se generan patentes de la talla que se generan, desarrollos, ¿no? de ese tipo, y bueno, haciendo una apertura hacia el acceso totalmente abierto de los resultados, cuando realmente los desarrollos como patentes, modelos industriales y demás, y todo lo que mencionaban hoy, es algo de cuidar y de no exponer, para no poner en riesgo la privacidad de la creación intelectual, ¿no? También pensaba en ese sentido que es una realidad y que todos estamos de acuerdo con eso, pero que por ahí nos falta profundizar en estos canales de nuevos, de licencias alternativas, que lejos de hacer perder la privacidad, lo que nos hace es abrir una puerta a que eso se pueda compartir, ¿no? Sin que perjudique esa creación intelectual original. De todas maneras, esto no es un resultado final, sino que es un proceso, y que claramente faltan ajustes de tipo estructural, tecnológico, recaudos, se podría decir, desde los metadatos, para que esa información científica, en el caso de que se exponga, realmente no corra riesgos, ¿no? Su privacidad no corra riesgo.
Bueno, voy a pasar, los anteriores eran principios, algunas de las acciones, me voy a fijar el tiempo por las dudas, veo que no estoy tan mal, pero me falta un trayecto. Las acciones tienen que ver entonces, por ejemplo, con evaluar el avance de las negociaciones, con iniciativas como la del Plan S, en su tránsito por el acceso abierto, el uso de la PC, y hacer un análisis, dicen estas acciones, ¿no? Estas propuestas de costo-beneficios antes de tomar una acción. Por eso yo les mencioné hace un ratito algunos de los referentes de Claxo y de Redalic y otros referentes inclusive también de Argentina, están tratando de llamar la atención, publicando trabajos que hablan específicamente de esta cuestión, diciéndonos no nos apuremos, hagamos esa evaluación punto a punto, sigamos la vinculación, pero hagamos respetar nuestra tradición en cuanto al acceso abierto. Seguir potenciando, dar el financiamiento adecuado a las plataformas nacionales y regionales de acceso abierto, ¿sí? Si se desea mantener este modelo no comercial y colaborativo, y en ese sentido, vuelvo a reiterar, América Latina es realmente un aporte a ese cambio de modelo por todo esto que marcamos antes, ¿no? Fortalecer, sería otra acción, la capacidad regional en el área de tecnologías, participar de los avances de otros países, ¿no? Porque allí, sabemos, son un semillero de servicios, plataformas disruptivas, que pueden acelerar nuestro tránsito hacia el acceso abierto. Todo lo aprovechable, bienvenido sea, ¿no? En esta placa, lo que se remarca por ahí, dentro de esas acciones, es ya más enfocado hacia las revistas, los consorcios y los repositorios, concretamente de acceso abierto. Entonces, por ahí podemos aprovechar estos lineamientos para que prenda ese diálogo entre nosotros con respecto a comprender cuáles son los reales beneficios que reportan como alternativas los repositorios, para poder identificar, gestionar, dar acceso, visibilizar, preservar nuestra producción tecnológica local, ¿no? Y obviamente esto vale para todos los repositorios. La oportunidad de pertenecer, por ahí no entendemos que es una gran oportunidad la de pertenecer a un modelo distribuido, interoperable, con agregadores a nivel local, a nivel nacional, regional, internacional, que nos hace visibles ante el mundo, ¿no? La COAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, ¿sí? Que nuclea inclusive a la referencia y otras plataformas, propone repositorios de próxima generación para apoyar la comunicación académica. Y en este contexto, más temprano que tarde, vamos a recibir como exigencias en esta serie de exigencias que se nos viene dando, la de identificarnos también como investigadores, ¿no? Como personas en el sistema, identificarnos con eso, con un numerito, con un código, el famoso ID personal, varios ejemplos son muy conocidos en este momento, pero por ahí no es una exigencia, no es una exigencia todavía. Bueno, en este sentido también todo va progresando y en cualquier momento lo vamos a tener que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que las plataformas que hoy son viables para el proceso de la información en los repositorios, también va a migrar a otras plataformas más ambiciosas, donde se van a combinar los datos del recurso con los datos del proceso, con los datos de los actores, tanto personales como institucionales de la investigación, ¿no? El rol de los repositorios en el ecosistema de la comunicación y gestión de la información científica, no solo porque son el lugar para depositar y preservar, sino que terminan siendo infraestructuras para la generación de nuevos productos y servicios, también dentro de la institución, ¿no? Que hacen visibles, que impactan fuertemente en la institución, porque la ponen de cara al mundo también, gracias a la muestra de sus resultados, de sus procesos y demás.
Bueno, la posibilidad de conectar con marcos comunes, como decíamos, la oportunidad de seguir avances como estas iniciativas del CANESE y tantas otras, que nos benefician en cuanto a aspectos como este de la estadística común distribuida, los sistemas de notificación, alternativas para uso de repositorios de datos científicos, como no solo en el marco de este internacional que se menciona acá, Zénodo, sino los nuestros propios, como acabamos de ver, nuestro propio portal de datos científicos argentino. Bueno, acá se mencionan acciones que deberían seguir los consorcios para apoyar, de lo general a lo particular, estos emprendimientos, ¿no? Explorar, evaluar alternativas más eficaces y económicas para acceder a los artículos financiados con fondos públicos en lugar de pagar una PC. Por ejemplo, dice disponer de las versiones de los manuscritos aceptados que fueron financiados con fondos públicos. Si nosotros nos ponemos a analizar esta propuesta nada más, esta acción que se propone a los consorcios, podemos ver que durante años la cultura académica nos llevó a publicar en revistas internacionales donde los manuscritos fueron aceptados, pero fueron embargados, ¿sí? Y nosotros no hemos podido seguir una acción a partir de ahí. Entonces, avanzar en un mayor equilibrio entre el financiamiento para la compra de recursos de empresas comerciales y los de recursos públicos, de modo que se fortalezcan los sistemas y las plataformas nacionales, generar capacidad negociadora para cambiar las políticas de compras de grandes paquetes y avanzar en suscribir solo lo necesario. Parece que esto es muy interesante, que los organismos de ciencia y tecnología realmente los tengan en cuenta, apoyar los esfuerzos iniciales de los consorcios de la región para intercambiar información y mejores prácticas, avanzar en la transparencia publicando los contratos de adquisición, un esfuerzo que debe estar conectado con los avances de países con mayor experiencia. Esto para los consorcios, a lo mejor esto no es algo que a nosotros nos llame demasiado la atención, porque no nos compete desde el vamos, pero sí acciones que tengan que ver con el futuro, la tendencia de las revistas en acceso abierto, puede ser algo que nos toque muy de cerca, cuando como universidad también todos estamos expectantes de los portales, de revistas, de aunar esfuerzos para reducir costos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué se propone en este sentido? Mantener el financiamiento y el apoyo de universidades e instituciones de investigación en América Latina para que se publique en acceso abierto de manera gratuita, tanto para los lectores como los autores. Apoyar a nivel nacional las revistas para mejorar su calidad, su visibilidad, de acuerdo con los mecanismos de financiamientos públicos de cada país. Promover y apoyar infraestructuras tecnológicas interoperables de acceso abierto y distribuidas que generen economías a escala a nivel regional y conexión con avances internacionales. Avanzar en el cambio cultural, recomendaciones, incentivos para que los datos científicos que apoyan a las publicaciones también sean públicas con licencias de uso apropiadas. Establecer alternativas tecnológicas que faciliten el depósito de artículos en repositorios de acceso abierto, como la cuestión de las licencias, políticas explícitas que favorezcan este mecanismo. Muchas veces, está claro, no lo hacemos en acceso abierto por desconocimiento, y esa es una realidad. Entonces, abrirnos paso a estas cuestiones. Por ahí, también en nuestro país tenemos riquísimas experiencias, pero las universidades más pequeñas, por ahí siempre andamos detrás de esas iniciativas, estudiando por nuestra cuenta, aprendiendo un poco solo, cuando todo debería ser en este contexto de políticas todo más horizontal, ¿no? Todo más fácil. A los actores en general, ¿qué se nos propone? No sobredimensionar el factor de impacto como elemento de evaluación. Creo que esto es fundamental para cada uno de nosotros, no desestimar esta tendencia que llevaría a poner el foco en
en mecanismos de evaluación que no solamente miran el resultado y el lugar donde se publica, sino que también se va a ocupar de valorar, ¿no?, ese proceso cualitativo y ese espacio que puede ser un repositorio, que puede ser una revista de acceso abierto, gratuito total, también terminará siendo tan valorado como los que hoy se valoran. Por supuesto que para que esto sea posible, el esfuerzo por parte de las instituciones tiene que continuar, ¿sí?, tiene que ser grande. Mejores prácticas con agencias en otras regiones que han adelantado paso, por supuesto que nos pueden ayudar. En fin, ante todo este panorama, el Plan S, como una de las iniciativas, que es la que tomamos acá para confrontar y para ilustrar, es una señal de que existe ese desafío, esa necesidad de cambio de modelo, o un mayor equilibrio, por lo menos entre el mundo comercial y el no comercial, de la comunicación académica. Hay muchos puntos de consenso. América Latina debe avanzar en el diálogo ante esta iniciativa particular y otras, ¿no? ¿Por qué? Porque comparte muchos objetivos, ¿sí? El Plan S tiene buenos objetivos y principios, América Latina comparte varios de estos, pero también reclama el énfasis y el respeto por esa tradición, por ese no hábito que tiene del pago del APC, ¿no?, por distintos motivos como se ven acá, y bueno, numerosos actores en este marco señalan que la propuesta contenida en el Plan S debería valorar el rol de los repositorios como una alternativa viable y gratuita, entonces, para impulsar el acceso abierto y cumplir con los mandatos de las diversas agencias de investigación. ¿Qué más tenemos? Pasando de este plano regional, de caras a lo internacional, ¿qué pasa con nosotros localmente? ¿Qué pasa con nuestro repositorio institucional de la UNAM como sistema de información que se propone concretamente reunir, gestionar y otorgar acceso abierto para preservar en el tiempo la producción intelectual que se genera en el contexto de las distintas unidades académicas de la UNAM, ¿sí? Ahí vemos, el gráfico lo que pretende es mostrar que claramente somos partes del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Hoy el RIT-UNAM se encuentra en desarrollo como tal desde el año 2018, ¿sí? Responde a la ley 26.899 de Repositorios Nacionales de Argentina, porque tiene aprobadas por Consejo Superior y revisadas y aprobadas también por referentes del MINSIP, sus políticas de acceso abierto. Esas políticas responden, repito, a esta ley 26.899, en consonancia a todo lo que mencionamos anteriormente, en consonancia a que todo lo que se genera en el contexto de la UNAM fundamentalmente se desarrolla gracias a los fondos públicos, y que por lo tanto estamos obligados a responder a esta ley, ¿sí? Las políticas del repositorio institucional podrían resumirse, se resumen mejor dicho, en estos aspectos. Tienen que ver con políticas institucionales, es decir, cómo la UNAM abraza este movimiento del acceso abierto y adhiere a su ley de repositorios, cómo se organiza este espacio institucional, cuál es su estructura, la estructura que propone y la estructura sobre la cual está depositando los recursos científicos, políticas en relación al contenido, es decir, en adhesión a la ley, qué tipos de recursos son prioritarios para la ingesta en el repositorio, políticas de metadatos, es decir, cómo nos acercamos principalmente a partir de los indicadores de evaluación de la investigación científica en UNAM, cómo nos acercamos a esa política de metadatos que nos reclama o que nos solicita el país,
¿sí? El sistema nacional, la cuestión del acceso y del uso de los datos, la cuestión de las licencias, la aplicación de las licencias alternativas, Creative Commons, y bueno, las políticas de servicio, qué pasa si en el caso de que hubieran incumplimientos, y cuáles son los parámetros técnicos para garantizar el sostenimiento del repositorio en el tiempo, ¿sí? Esas políticas, entonces, tienen la misión de hacer funcional este espacio institucional, de acercarnos a cada uno de los investigadores, los docentes, los becados, los bibliotecarios, información específica sobre cuáles son esas obligaciones, cuáles son los plazos, ¿no?, que como investigadores tenemos para colocar esa producción científica en el repositorio a partir de su creación, cuáles son nuestros derechos como autores, cuáles son esas licencias alternativas, decíamos, cómo deben describirse los contenidos en el repositorio, en fin, lo que mencionamos, hasta llegar a las políticas de sostenimiento propiamente dicho. Todo este documento, que decíamos, hace funcional al espacio del repositorio, se ve cristalizado acá en este esquema, en esta estructura, que también es parte de la política, ¿no?, que en este caso está diseñado en comunidades, subcomunidades, colecciones. Dentro de las colecciones podemos encontrar, los números que ustedes ven ahí corresponde a la cantidad de, bueno, de recursos que hasta el momento hemos logrado incorporar, y que se ven reflejados a través de registros estandarizados, ¿sí? Allí tenemos artículos, tenemos tesis de doctorado, maestría, trabajos finales, de posgrado, libros, partes de libros, documentos de congreso, conferencias, ponencias, entre otros, y de a poquito vamos creciendo. Somos pequeños, los invito a ingresar al repositorio, los que todavía no lo hicieron, no lo conocen. Se agregó recientemente una pestaña de preguntas frecuentes, con una mirada rápida a esa pestaña, a lo mejor se pueden clarificar muchas cosas, y como quizás el tiempo se me está volviendo muy breve, les voy a dejar en la muy acotado, les voy a dejar en la presentación solamente 2 diapositivas con un resumen de 2 de los artículos, el primero y el último, de los 2 últimos, de la ley 26.899, que en resumidas cuentas nos dice que todo lo que produzcamos en este contexto de fondos públicos deben ser depositados en un repositorio institucional, porque de lo contrario nuestras iniciativas o nuestros proyectos de investigación no estarían siendo financiados en adelante. Y para cerrar, ¿cuáles son nuestros desafíos en este momento como repositorio de la Universidad Nacional de Misiones? Por lo pronto, continuar con el desarrollo, ¿sí?, en los términos que acabamos de explicar, fortalecer el equipo de recursos humanos, y cuando digo fortalecer no pienso nada en especial, simplemente pienso en que somos todos responsables de alimentar este espacio institucional, y allí estamos, como docentes, como investigadores, como becados, como bibliotecarios, estamos todos. En este mismo momento estamos tratando de ofrecerles un canal de acompañamiento, de orientación, junto con la Secretaría, o desde la Secretaría General de Ciencia y Técnica, para que esa labor sea menos tediosa, y en eso nos involucramos todos. Los técnicos, los administrativos, las autoridades, los docentes, los investigadores, todos. En adelante, sino ya, ¿sí?, siguiendo estas políticas regionales y nacionales, la UNAM se tiene que encolumnar a estas iniciativas de plan de gestión de datos de investigación para poder dar inicio o continuidad al depósito de conjuntos de datos. Así que eso serán acciones que aparecerán en adelante, además de acompañar ese camino hacia la ciencia abierta, con la migración a sistemas, por ejemplo, el sistema CRIS, que es un sistema que engloba a los datos de investigación en general, de los datos del investigador, más el dato del resultado final de la investigación, ¿no?, y que se está ya desarrollando en el país.
Y bueno, sostener un canal de formación permanente, esto como siempre es importante porque en este momento concreto tenemos prioridades, ¿sí? Prioridades que provienen desde la Secretaría General de Ciencia y Técnica, que tienen que ver con el sistema SASPI, que es el sistema de seguimiento y acreditación de proyectos de investigación, a través de sus indicadores, y la correlación que se estuvo diagramando entre lo que es el autoarchivo, que luego impacta o impactará en el repositorio de la universidad, pero que en este momento tiene que ver con la carga de datos a través de los indicadores de ciencia y técnica en SASPI, ¿sí? Entonces, con esta placa voy a cerrar, porque a partir mañana concretamente, nuestro secretario general de Ciencia y Técnica, el doctor Zapata, va a retomar este tema y va a estar explicitando detalladamente en qué consiste la tarea actual de carga de datos en función de los indicadores en la plataforma SASPI, ¿no? En resumen, lo que se propone desde la Secretaría es el armado de una tabla de indicadores con todos los productos que cada uno de nosotros haya generado durante el año 2020. Estos indicadores son los que serían cargados luego en la configuración actual que tiene el SASPI. Si cada uno de nosotros ingresó, ha notado a esta altura una diferencia en la presentación de esos campos, que es nada más que eso, una adaptación o una nueva configuración. Estos campos, como decía anteriormente, están totalmente conectados a los indicadores, y la idea es entonces que cada investigador alimente la plataforma SASPI con toda su producción generada en el año 2020, para que a partir de allí comience un camino de curación de datos y de migración cuando los, digamos, parámetros de publicación y de políticas así lo permitan. Es decir, en concreto y en síntesis, con relación a esto último, ningún trabajo que no esté aceptado o evaluado será migrado al repositorio. El SASPI es una plataforma en este sentido que recepciona a través del autoarchivo a toda la producción científica y, bueno, que se toma un tiempo para ese procesamiento, para ese análisis, antes de que esos recursos sigan su camino hacia el repositorio para que finalmente puedan ser visibilizados. Así que bueno, hasta acá fue la presentación. Nuestro contacto va a quedar acá en el archivo, que seguramente será compartido con todos ustedes, y bueno, les agradezco mucho la atención y la paciencia que me han tenido. Muy bueno, Nelly, muy completo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, María. Gracias a todos los oyentes. Comento un poquito lo que está en el chat de YouTube. Bueno, muchos saludos. Saludos de muchos participantes. Julieta Girolami, Cristina Cochancot, Flor Zunino, Marlene Bar, Gustavo Bogado. Todos expresaron el interés y las felicitaciones por tu presentación. Hay una pregunta por parte de Gustavo Bogado, dice, mi pregunta es ¿por qué no tiene el mismo valor publicar en Open Access que en revistas pagas para el caso de las evaluaciones de becas, ingreso a carrera, evaluaciones de proyectos? Bueno, esa es una pregunta que te hace. Bueno, justamente por eso decíamos que esto no es un producto terminado, por eso me pareció interesante compartir estos lineamientos como para llevar cierta calma a la comunidad académica, porque en este trayecto que estamos transitando últimamente, del taller con los investigadores y demás, es muy común que surja esta misma preocupación que nos comenta el investigador. ¿Por qué? Porque es lo que nos pasa a todos los investigadores. Nos vemos
finalmente con la obligación de pagar de concretar ese pago para poder acceder a plataformas o espacios que efectivamente nos brinden esa seguridad en cuanto a la evaluación, ¿no? Cuando tenemos todas estas líneas, estas vías, estos caminos con tanta tradición, que todavía con todo esto no son reconocidas. Por eso yo decía, es un proceso, hay una fuerte tendencia a modificar esto, y que cada uno de nosotros, ¿no?, como investigadores, como docentes, tenemos que ser los primeros en apoyar estas iniciativas, porque solo de esa manera vamos a poder presionar, pienso, ¿no?, desde abajo también, por decirlo en una expresión sencilla, ¿no? Esto es algo que, si bien las entidades regionales ya lo visualizaron, están defendiendo este movimiento a capa y espada, también a nosotros, desde lo personal, desde lo particular, como investigadores, nos toca defender y hacer el esfuerzo, bueno, de salir con nuestras publicaciones a través de los repositorios, a través de las revistas en acceso abierto, hasta que todo el sistema de evaluación, bueno, se defina y se decida a reconocer a esos espacios como tan valiosos, ¿no?, que son. ¿Puedo aportar algo? Adelante, Pedro. Buenas Gracias. noches. Perdón la cámara, pero estoy en la cama, por eso a la pregunta de Gustavo ahí un aporte cortito. Todo tiene que ver, mirándolo seguramente de la pregunta que él hace, que tiene que ver un poco con las evaluaciones de los ingresos a carrera y en CONICET en la permanencia. Todo tiene que ver y todo es muy, muy variable, ¿no? No quiere decir que si uno paga vale más, ni que si fuese en acceso no pago vale menos. Tiene que ver con el peso que le pongan los evaluadores cuando hacen la medición de esos parámetros. En general, en la parte de ingresos a carrera y de permanencia, más que si se paga o no se paga, se fijan en el cuartil al que corresponde el impacto de la revista. Hay revistas Q1 que son de acceso abierto y no se pagan, y depende de la disciplina. Repito, yo no conozco todas las disciplinas, pero puedo hablar de algunas tecnológicas en las que nosotros trabajamos, y hay otras disciplinas en donde la mayoría de las revistas se han corrido hacia el acceso pago buscando recursos para mantenerse y otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí es una de las aristas, y la otra arista es la que mencionó al último Nélida, que quiero cortito nomás reflejarme eso. Ahí están los cambios profundos del sistema que se necesitan, en donde, por ejemplo, a la hora de elegir nuestros representantes en el directorio del CONICET, a la hora de tratar, tenemos que involucrarnos, porque si nosotros no logramos tener voz y tener que se nos escuche en ese lugar, haciéndole ver que el trabajo en el territorio es mucho más importante que si la revista es Q1, ¿sí?, o Q2 o Q3, esas cuestiones son las que finalmente van a primar. El CONICET es un organismo bastante cerrado, bastante metido en sí mismo, en donde hay un montón de personas que justifican la producción científica que tienen durante años buscando que otra gente no la desplace, perdón que sea muy argel con esto, pero es así. Entonces la única forma es tratando de empujar desde abajo. El sistema va a ir cambiando, hay muchas autoridades, mucha gente de arriba que está en ese pensamiento, pero nosotros tenemos que ir en los espacios de decisión moviéndonos hacia esa decisión y mostrando que el trabajo no pasa por quedarnos en la publicación, y aunque sea de acceso abierto y de re amplio espectro, esa publicación puede que jamás impacte en la sociedad. Entonces el trabajo de transferencia, que muchas veces es silencioso, que está mal registrado, que nosotros tenemos que darle valor y aprender a registrarlo, porque no solo nosotros tenemos problema con eso. En el CIN estamos discutiendo, hoy hubo reunión del CIN de la Comisión de Vinculación, y seguimos discutiendo de qué manera vamos a registrar nuestros indicadores para mostrar que el trabajo de vinculación, el trabajo de transferencia, tiene la importancia que tiene que tener. Entonces es una batalla, más que una batalla, un trabajo que hay que seguir haciéndolo, que tenemos que seguir, no tenemos que desatender la transferencia ni la producción científica, pero no podemos, tenemos que ir aprendiendo de estos desafíos. Por ahí vamos a recibir
en toda batalla, vamos, me acuerdo de una serie que miro que tiene que ver con la independencia de un país, en toda batalla hay palazos, pero tenemos que seguir librándola porque es la forma de generar esto, ¿no? A mí me tocó escuchar comentarios muy duros de gente que está en CONICET ya hace muchos años, cuando hablamos del fortalecimiento I+D, gente que no comprende por qué nosotros no podemos medir de la misma forma investigadores que entran en las universidades que investigadores que están en Buenos Aires sentados en un instituto que tiene suficiente financiamiento para comprar un montón de equipos diferentes, ¿no? Pero bueno, esas son las desigualdades que hay que tratar de hacer notar. Gracias, Pedro, muy claro. Excelente, clarísimo. Hablando desde la experiencia y desde la gestión. También Rosa Mabel Domínguez manda saludos. Ana Subarski, también saludos. Marlene Bar dice, muy de acuerdo, Nelly, fortalecer un sistema de comunicaciones de forma colaborativa y que sea sustentable. Rubén Brázola también, muy completo e interesante. Mirta Sewal dice, el RID UNAM, tantos años postergado. Rosa Mabel Domínguez agradece, muchas gracias Nelly. Hugo Reiner dice, muy completo y muy interesante todo. Ana Subarski también dice que le pareció muy interesante. Marlene Bar dice que tenemos muchos desafíos por cumplir. Así que muchas salutaciones, Nelly. Muchas gracias a todos. Y muchos agradecimientos. Bueno, qué bueno. Qué bueno que recibamos así, con estos buenos ánimos, y es todo lo que decía Pedro, ¿no? Son esos desafíos y esas desigualdades que, bueno, que tenemos que simplemente acompañar, ¿no? Y saber elegir, por ahí conectar con esas personas que están, digamos, en conexión con estos otros caminos, ¿no? Que benefician a todos los actores de la producción científica. A mí me parece que es muy interesante, creo que es una gran oportunidad de hacer visible un gran trabajo que hay, en particular en nuestra universidad. En referencia a lo que vos comentaste hoy sobre la cuestión de las patentes, creo que nos obliga a poner en la agenda definir estrategias, en qué momento publicar, en qué momento proteger la propiedad intelectual. Y bueno, y en este momento la discusión está en el ámbito de los proyectos de investigación porque es solamente la punta del ovillo por donde se arrancó institucionalmente, pero bueno, el desafío también, bueno, está participando en la charla nuestro secretario de posgrado Rubén Brázola, donde las tesis de posgrado también van a tener que subir al repositorio. Arrancamos ahora por lo que está vinculado a proyectos de investigación, pero todas las áreas de trabajo van a subir su producción al repositorio y creo que eso nos va a dar una visibilidad, es una gran oportunidad para la universidad y también el hecho de que esto sea una ley, digamos, como una institución pública, nos obligamos a estar ahí. Así que, bueno, es un camino, es el primer escalón que estamos comenzando a transitar y excelente, es un desafío. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por hacerte el tiempo y el espacio para participar en nuestro evento y contarnos todas estas cosas que nos vienen muy bien entender cómo es este mundo. María, los agradecidos somos nosotros. Por ahí yo siento que fue demasiado macro y que por ahí poco de lo micro, pero también es porque estamos ofreciendo otros espacios, el de la capacitación, el taller con los investigadores, todo el diálogo que está ofreciendo nuestro secretario de Ciencia General de Ciencia y Técnica y su diálogo con los distintos secretarios, para que se comprenda, como os decías vos, son los primeros pasos. Nosotros nos conformamos con lograr esta conexión con toda la comunidad científica, y después claramente las patentes acá no son la prioridad. Tenemos que empezar por las tesis de doctorado, las tesis de maestría, los artículos, los documentos de congreso, los póster, que son una materia prima impresionante, ¿no? Y que por ahí antes simplemente no sabíamos, o no veíamos la forma, o no visualizábamos, ¿no? Que eso podía estar. Entonces el SASPI en este momento es nuestro canal
de autoarchivo. Todo lo que el investigador acerque ahí, a los fines de su evaluación, después va a ser aprovechado, ¿sí?, en el buen término, por otros actores del repositorio, de las bibliotecas y demás, para seleccionarlos y cuando eso esté a punto, hacerlo visible desde el RIT-UNAM. Porque si algo tiene que quedar claro es que acá es que son dos plataformas, son tecnologías diferentes. La finalidad del SASPI es una, y la finalidad del repositorio es hacer visible todo lo que se colecta por ahí. Así que estamos en eso, en dar a conocer los mecanismos y, bueno, y entender, establecer el diálogo y entender. Gracias a ustedes.